aquí estamos en este día 3 de julio, ya iniciamos el sexto mes, señores, nos colocamos a la mitad de este año 2025 que va muy rápido. No tengo ni que decirles que el calor de hoy está superando, pienso yo, lo de ayer. Mañana ya, a la tardecita, terminaría la incursión de los polvos saharianos, que es lo que, bueno, pues produce estos calores tan fuertes. Debería estar lloviendo ahora, eran los pronósticos. Así es que, como siempre, las recomendaciones para que nos cuidemos, saludarles a todos y a todas en este día, porque así comienza Panorama de la Tarde, que es en este caso con el pueblo, por tanto, ustedes son los protagonistas. Panorama con el pueblo. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, Ivonne, agradecida de estar aquí una vez más con esa audiencia maravillosa que nos brinda el favor de su sintonía. Como tú dices, mucho calor, mucho, y mientras tanto la directora del Indomet dice que esta va a ser una estación ciclónica más fuerte de lo habitual. No hace coherencia con el calor que está haciendo, mientras en la República Dominicana se nos exige que andemos mucho con saco y corbata. Hola, De la Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, No le falta la estrella. Olio, qué buen chiste, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes Domingo, Jessy, a todos los muchachos técnicos y por qué no, a todo nuestro público que nos escucha aquí en Panorama con el Pueblo. Domingo, mi querido saludos, Domingo, qué bueno saludos, que te tenemos Reina. Aquí hoy también. Aquí firme como un guayacán. Señor, así mi tronco aunque yuca no, decía mi abuela. Esa no me la sabía yo. Eso es Esa muy sureño. Esa no me la sabía, sí. no. Domingo, nosotros tenemos muchos temas en el ámbito de lo local, sin embargo, ayer se produjo un acontecimiento a nivel internacional que aunque sea brevemente, me gustaría que nosotros le echásemos una miradita y por supuesto tiene que ver con el ataque sorpresivo ucraniano a bases militares rusas en el día de ayer, en lo que ellos denominaron Operación Telaraña, una operación que habría sido planificada, se ha dicho, durante más de un año, año y medio, ¿no? Y que habría dañado cerca de 40 aviones de reconocimiento ruso. Y yo creo que eso le pone, no sé si una fresita al pastel, pero recompone un poco todo el cuadro, porque se produce justamente en momentos en los que Juan Donaldo Trump estaba convencido de poder conseguir un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, después que ellos afirmaran que iban a comenzar inmediatamente todo ese proceso de negociaciones para alcanzar un alto al fuego. Y muchos se preguntan a partir de lo ocurrido ayer, si caerán Putin y Trump en la trampa de la OTAN y de Zelensky después de lo ocurrido, porque la marionetica de Zelensky, como se le llama, como muchos lo dicen, teledirigida por los denominados globalistas, en este caso, sería muy refractario de los postulados de Juan Donaldo Trump. La preocupación final, y ahí lo dejo, en medio de todo esto, es si esa operación que se produjo antes de ayer, que es la operación Telaraña, sería quizás una trampa de la OTAN para que Putin pudiera responder estos bombarderos estratégicos, ¿no? Con ojivas nucleares que serían muy tácticas, en este caso, sobre objetivos ucranianos y por supuesto, la OTAN pudiera declarar quizás una guerra nuclear, pero de baja intensidad. O sea que esas ojivas tácticas podrían referirse a las diseñadas para usarse en un campo de batalla que fuera limitado, por ejemplo, para destruir una columna de tanques, un grupo de batalla, portaaviones, qué sé yo. Pero esa es la pregunta dentro de todos los planteamientos que a partir de esta ofensiva ucraniana, en momentos en el que se supone que se iban a sentar a conversar, pudiera ocurrir. Dejo la inquietud sobre la mesa para que le echemos una miradita breve. Mira, yo lo veo más vinculado a las negociaciones de Estambul, que se iban a iniciar el día siguiente al ataque ucraniano a las bases aéreas rusas. Los europeos de Occidente, fundamentalmente Alemania, Reino Unido y Francia, querían mostrar el músculo a Putin y realizaron ese ataque. Observen algo. Rusia todavía no ha dicho qué fue lo que recibió como daño. Solamente se conocen
las informaciones que se dan al respecto desde Ucrania. Y yo creo que estuvo más vinculado a las negociaciones de Estambul, presionar a Putin a un acuerdo que no quiere Putin, porque Putin quiere un acuerdo, un cese al fuego, sin condiciones. Sin condiciones. ¿Por qué? Porque ahora mismo Rusia tiene el control del 20% del territorio ucraniano. Y si hay un cese al fuego sin condiciones, lo que está es legitimándose esa nueva frontera entre Rusia y Ucrania. Ahora, eso no es nada. Estamos hablando de la potencia nuclear más grande del mundo, del planeta, que es Rusia, que tiene, como tú dices, tiene el mayor arsenal de ojivas nucleares del mundo. Claro. Estamos hablando de una nación que durante los últimos 25 años ha estado preparándose para la guerra. O sea, Rusia en el 14 estaba invadiendo Ucrania. Con un poderío armamentista que tiene preocupado a Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que eso hay que verlo? Para descifrar eso, hay que esperar un tiempito más. Lo que sí se puede descifrar es la carnicería que protagonizó Israel en Gaza. Claro. Antier, 29 muertos entre seres humanos que lo que andaban era buscando comida. O sea, buscando comida de lo que se le ha permitido que llegue hasta la franja de Gaza, en corredores humanitarios o en comida lanzada desde el aire por los chinos. Ahí hubo una carnicería. Yo preferiría esperar informaciones más acabadas de lo que ocurrió ahí. Sí. Porque lo primero que muere, y tú lo sabes como periodista de larga data, en una guerra lo primero que muere es la verdad. Así es. Bueno, pues la verdad es que lo que ha estado ocurriendo en Israel, y efectivamente así cerrábamos nosotros en Gaza, ayer el programa, ante la pregunta de un participante, es esa violencia, es una violencia, señores, que ya alcanza 600 días, y 600 días después de ese comienzo, de esa ofensiva israelí, la situación humanitaria en Gaza, expresada con lo que está planteando, atraviesa un momento que es bastante sombrío, muy sombrío, y, por supuesto, con la bendición, lo que está ocurriendo ahí en Gaza, esa violencia ejercida de manera descarnada, es con el apoyo de los dos principales partidos de Estados Unidos. Respecto al tema de Ucrania-Rusia, yo sigo insistiendo, y a partir de ahí también pudieran verse otras perspectivas, que no es la guerra de Ucrania y Rusia, o de Rusia a Ucrania. Yo quiero seguir insistiendo en que es la guerra de Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Al final del día eso es así. Por eso el retraso en todo esto. No sé qué pensarán mis queridos compañeros. Yo quería preguntar, en el caso de Domingo Ibón, y sé que para la audiencia sería muy valioso, si en el caso de Rusia, que es una de las mayores potencias en sentido de armas militares, tiene tanto poder y ha ocupado aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, ¿es favorable para Ucrania en este momento haber hecho este ataque, que para poner en contexto fue la intervención de 40 drones que atacaron estas bases de alto poder? ¿Qué representaría esto para Ucrania como efecto secundario? Porque, como dice Domingo, se hace justamente en la antesala de un encuentro que llevaría a un acuerdo para ver cuáles serían las potenciales opciones de cese de lo que está ocurriendo entre ambas potencias. Bueno, eso es precisamente de las yo lo dije. ¿Qué queremos decir? Claro. Yo dije que sí. Para mí, ellos lo que querían era enseñarle los músculos a Rusia, procurando forzar un acuerdo que desde la perspectiva de Ucrania es un acuerdo de retirada de toda la tropa rusa de los territorios ocupados, y un acuerdo
ruso es, el que plantea Rusia es cese al fuego sin condición. O sea, yo me quedo donde estoy y paramos la guerra. Ese es el planteamiento de Rusia. Pero ese planteamiento no se lo está diciendo a Ucrania, se lo está diciendo a Estados Unidos. Es que, es a Estados Unidos. Miren, es que la guerra ucraniana rusa es mucho más profundo hasta de lo que nosotros hemos explicado aquí, porque no se trata de una simple guerra entre Ucrania y Rusia, no. Es una guerra de la OTAN, Estados Unidos y todo ese estado profundo europeo y globalista en contra de Rusia. En contra de Rusia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo me voy a inscribir en el razonamiento que hizo Domingo, que yo me gusta esperar, yo leí la noticia, pero yo quiero esperar a ver más hacia allá, porque recuérdense dos cosas fundamentales. La primera es que cuando Ucrania quiso hacer un arreglo a los 2 meses de la ocupación, se presentó Boris Johnson, el ex primer ministro de Inglaterra, y dijo, no, aquí no hay arreglo. Y a partir de ahí la guerra se intensificó. Pero también, como lo explicaba Domingo muy sabiamente, esa noticia sale en la antesala de una reunión en Estambul. No es verdad, señores, miren, claro. El que ha leído un poco de historia sabe que el pueblo ruso ha sido imbatible, ni siquiera Gengis Khan pudo con esa gente. En la Segunda Guerra Mundial pusieron 25 millones de hombres. Ganaron la Segunda Guerra Mundial, claro, el que escribe la historia es otra cosa. Ahora bien, recuérdense lo que dijo Medvedev hace 2 años precisamente. Dijo, bueno, cuando le preguntaron que si ellos habían calculado que podían perder la guerra de Ucrania con la OTAN detrás, dice, bueno, el problema es que nosotros no concibimos el mundo sin Rusia. Oiga bien. Entonces, bajo ese parámetro, hay muchas cosas todavía que hay que esperar. Hay muchas cosas que hay que esperar y yo no sé qué es lo que se espera y ahí terminamos, pero yo creo que es necesario, es importante que le echemos una miradita a lo que está pasando. Sobre todo el caso de Israel, Palestina, Franja de Gaza, que yo siento que no están desvinculados en todo el contexto, por supuesto, de la geopolítica. Y por más tramoyas y por más adornos y por más malabarismos semánticos que se quieran hacer e intentos de blanqueo, que hace el régimen malvado y colonialista de Benjamín Netanyahu. Señores, lo que está ocurriendo en ese país desde el 7 de octubre del 2023 en la Franja de Gaza se tipifica no solamente como un genocidio, sino que a la vez es algo más sistemático y más siniestro. Yo creo que es la necropolítica en su forma más cruda, un intento de borrar no solamente la vida de los palestinos, sino también una prueba de su existencia. Es que ahí no quede absolutamente nada y ese preocupante alarde de cálculo que se hace necropolítico de las autoridades israelíes. Han hablado abiertamente de hacer que la Franja de Gaza sea inhabitable. Lo escuchamos en Juan Donaldo Trump y la brutalidad no es aleatoria, no, es burocrática y como en la Alemania nazi forma parte de una política de Estado, igual que la militarización, igual que los desplazamientos forzosos en ese momento. O sea que eso, por más que quiera Occidente seguir viendo a otro lado, es una realidad y esa realidad se perfila en esa dirección. Ahí hay una limpieza étnica. Bueno, señores, estamos de regreso y regresamos al patio. A veces algunos piensan que esto es una especie de solar al usado, pero no, esto es un país. Es República Dominicana y aquí estamos nosotros. Hoy hay varios temas. Sí, saben que hay un tema que es muy preocupante y que tiene que ver con el tema de los costos de la construcción. Domingo, vimos al presidente hacer referencia a esto. Hay mucha preocupación en ese sector por el aumento, el alza de los costos, ¿no? en el sector construcción. Y justamente esta tarde el presidente de la República, bueno, pues hacía una especie de justificación respecto a todo eso, en el sentido de que todo lo que ha estado ocurriendo tiene que ver con la supervisión de que nosotros podamos tener mejores estructuras, a propósito también de algunos acontecimientos que se han dado y estos esquemas que tiene al grito al cielo a ese sector con el tema de las
del aumento, lo que implica el aumento de las tarifas, que son bastante considerables, sobre todo para el desarrollo turístico, comercial a gran escala. Con esos elementos, el presidente Luis Abinader justificaba ese aumento que desde ayer puso con el grito al cielo a ese sector, un sector del que hay muchas cosas que ver y muchas cosas que decir. Bueno, pero mire, hay algo que hay que aclarar ahí, porque no es que el presidente ha dicho que han subido los materiales de construcción, sino el costo de la permisología para la construcción. Y la supervisión. Son dos cosas diferentes. Claro. Entonces, ahí habría que ver. Han aumentado significativamente. Respecto al tema del costo de los permisos, estamos hablando, por ejemplo, si usted va a llevar a cabo una obra, el permiso de construcción le costaba 6,000 pesos fijos. Ahora va a depender del monto de inversión, ese pago de impuestos que usted va a hacer. Es posible que si usted va a hacer una inversión de X cantidad de millones de pesos, usted en vez de 6,000 pesos vaya a pagar a partir de los 100,000, dependiendo del cálculo que se pueda llevar a cabo. Yo traje un comentario en ese sentido porque no afectaría solamente al sector construcción en términos empresariales, turísticos, en términos también de las torres y el desarrollo en infraestructura que estamos viendo, sobre todo en sentido general. Así es. ¿De qué manera afecta esto a la clase media, media alta, que con un salario mediano y tomando en cuenta lo que se supone que tiene que invertir para pagar respecto a lo que se considera el costo de una vivienda, eso qué representaría y de qué manera los dominicanos estaríamos escalando de nivel ante todo esto que está aconteciendo, y hasta para las personas que van a hacer su casita, porque el costo de los materiales de construcción está elevado, muy elevado, de hasta un 60%. Claro, y no solo eso, sino que también hay una queja que tiene que ver con las manos de obra, que evidentemente ha mermado. Son muchos los obreros con los que ya no se cuentan por todo el tema de las deportaciones, pero también por el temor en ese sentido, y aunque no es un componente, qué sé yo, quizás el más determinante, influye. O sea, son muchos elementos que tienen que ver con todo esto, y sin dejar de lado, por supuesto, lo que ha ocurrido en el sector construcción y el sector bienes raíces, y cómo ha sido utilizado también para negocios turbios, ilícitos, lavado de dinero, que están bastante vinculados. O sea, es muy interesante lo que está pasando, y muy preocupante para ese sector. Bueno, miren, son muchos los elementos ahí que confluyen para que sea tan costosa la posibilidad de adquirir una vivienda. Primero, durante los últimos tiempos, la permisología se ha convertido en una retranca. No porque la fiscalización sea muy efectiva, no. Es lo que me ha llegado a mí como información. Es porque te lo obstruyen adrede en las instituciones llamadas a otorgar permiso, lo obstruyen por coima, porque tienen que darle coima para poder otorgar el permiso. Y en ese tiempo, y durante ese proceso se pierde un tiempo precioso que tiene un costo para el capital. ¿Por qué? Porque eso se hace con financiamiento del banco. Entonces se paga un interés. Pero si no lo sabe el presidente Luis Abinader, que lo sepa, se lo estoy diciendo yo, que es así, y que tengo información de primera mano. Todo el proceso de permisología aquí se ha dañado totalmente, porque antes había corrupción, pero se daba para adelante al proceso, salían las autorizaciones en los gobiernos del PLD y había corrupción, pero ahora lo trancan por tiempos sin límite, y eso provoca un encarecimiento brutal de eso. Eso por una parte. Y por otra parte, que la infraestructura turística aquí lleva una expansión de manera sostenida que define una competencia con la infraestructura de vivienda y eso, que encarece la infraestructura de vivienda. O sea, te demandan muchos materiales,
te demanda mano de obra, y entonces en un mercado abierto, un mercado libre, todos esos insumos entran al mercado compitiendo por el que más le pague. Y obviamente el turismo puede pagar más que los constructores de vivienda para uso doméstico. De manera que ahí están dos de los elementos que yo veo así de lejos, pero hay uno que yo lo he comprobado. ¿Por qué? Porque yo tengo parientes que están en el ámbito de la ingeniería, y el grito, andan con el grito al cielo porque no dejan que fluyan los... Ahora que eso tiene su razón de ser, Domingo. Miren, yo le voy a revelar esto. Yo, lo que estoy escuchando a ustedes con relación a la construcción, uno de los negocios que yo me embarqué fue precisamente en construir vivienda. Y miren lo que es que hacen, Domingo. ¿Por qué es que lo están subiendo? Miren, es que la permisología te la retrasan. Como dice Domingo, cuando tú tienes ya el solar, cuando ya tú tienes el plano, cuando ya tú tienes todo, tú tienes que empezar, porque tú tienes un costo que se lo come el tiempo. Básicamente, si tú estás construyendo con dinero del banco. Entonces, ¿qué hacen vamos a poner el Ministerio de Vivienda? Que te lo retrasa, tú vienes, no hay forma de tú, a veces, Domingo, hasta 1 año y medio. Sí, entonces sí. La gente que tiene el dinero ahí, que ha cogido por adelantado dinero, empieza la construcción. Pero ¿qué pasa después? Que te dejan que tú comiences a construir, y desde que tú vas por el 3er nivel, entonces se te aparecen los inspectores y te pegan una multa del gordo del brazo. Bueno, si a eso nosotros le sumamos el déficit habitacional en República Dominicana, que por más construcciones que se hagan, y ahí hay muchas pifias también, que supera los casi 1.2, 3 millones de viviendas, ¿no? Y no necesariamente la mayoría de las viviendas que se construyen son viviendas de bajo costo para intentar superar ese déficit habitacional. O sea que de ese total estamos, según datos estadísticos de los organismos correspondientes, hay cerca de un 60% total que es de tipo cualitativo, o sea que lo que significa es que las viviendas necesitan más operaciones, necesitan mejoras, necesitan mejores condiciones, pero es un déficit que anualmente crece y que no se supera. Entonces esto yo no creo que ayuda, que promedio, por ejemplo, en el año está en 50,000 a 60,000 viviendas. Entonces si nosotros juntamos todos esos componentes, el déficit habitacional, que se define así, exactamente así, como la diferencia entre el número de viviendas necesarias que la gente, para cubrir todas las necesidades habitacionales de la población, que es un problema, y es un problema serio, y es parte de esa deuda social que se han acumulado en el tiempo, que no se supera. O sea, juntarlo todo, pues definitivamente sí, es una gran preocupación. Señores, aquí estamos de regreso, y con el calor, las altas tarifas eléctricas. Sí, señor, prepárense, porque o te mueres o tú buscas tus mecanismos alternativos, y esos son mecanismos alternativos, señores, siempre tienen unos costos adicionales. Así es que vamos preparándonos y veremos cómo estaría el grito al cielo, porque la gente que no entiende mucho de los vericuetos que se mueven aquí en torno al tema y al negocio eléctrico, normalmente lo único que saben, Domingo de la Rosa, Jessy, es que las tarifas te aumentan, los costos son altos, pero más nada, ¿no? Y por supuesto que ahora que también es tiempo de zafra, bueno, pues es zafra para los traficantes de la crisis ahí también en el sector eléctrico, y como ese calor va a ser tan espeluznante, ya nos lo han dicho, y nadie se va a dejar morir. Entonces ya ustedes saben, los costos van a aumentar, y van a aumentar muchísimo en estos días. Preparemos el bolsillo, que las cosas vienen, y vienen bastante difíciles. Señora Jessy Pérez, vamos entonces, cuando ya son y alcanzamos las 2:27. Este tiempo es demasiado rápido que se va. Ustedes, pero demasiado rápido. Vamos a escucharle entonces en su comentario. Gracias, Ivonne, y gracias a la audiencia que se mantiene en sintonía. Miren, me quedo por la misma línea de este incremento en cuanto a los impuestos en el sector construcción. Y tal y como decía hace un momento, me voy a quedar en de qué manera afecta esto al ciudadano común.
porque en el caso de esas grandes empresas que se dedican al turismo, evidentemente van a haber un retorno al momento de poner en funcionamiento esas infraestructuras en temas turísticos, y evidentemente en la parte de construcción respecto a apartamentos y torres, pues eso se traslada al bolsillo de las personas, los potenciales compradores. ¿Por qué? Porque una empresa constructora no va a asumir este 0.1% que deberían pagar en base a la tasación de esa construcción. Me quedo por ahí. Y cuando usted analiza todos los impuestos que se deben pagar, digamos que usted se vaya a tomar un préstamo para adquirir una vivienda, usted nada más tiene que dejar un 3% en el banco de lo que cuesta esa vivienda. Y vámonos a las zonas rurales. Por ejemplo, usted vive en una zona que no demanda o va a construir una casa, una casita doméstica que no le va a representar un permiso, porque en el caso de las viviendas ligeras no requieren un permiso formal, que usted se vaya a buscar los materiales para construir una casita que le va a poner en los laterales los blocks y va a usar varillas y cemento. Pero en el caso de arriba, usted no puede echar un plato. Yo sé que el dominicano de a pie me entiende lo que yo le estoy diciendo. Usted lo va a poner con zinc. Cuando usted ahora mismo está pagando por encima de un 60% a lo que costaba una hoja de zinc en el año 2020 de cara al año 2025. ¿Qué está pasando con estos precios y de qué manera impacta a una persona que, si por ejemplo usted trabaja en una empresa grande, el salario mínimo es aproximadamente 20,000, vamos a ponerlo en 30,000 pesos? Los expertos financieros recomiendan que cuando usted va a asumir el costo de una vivienda no puede exceder el 30% de lo que usted gana, porque usted no va a tener de cómo sostenerse, se va a ahogar y va a caer en la carrera de la rata. ¿Usted sabe cuánto usted va a tener que sacar de ese salario de 30,000 pesos? 9,800 pesos. Y saque de ahí la canasta básica y saque de ahí todas las responsabilidades que una persona que trabaja en una grande empresa con un salario mínimo, por lo general tiene familia, tiene niños que van al colegio, tiene una vida, tiene otros costos más allá de la canasta básica. Entonces, creo que dentro del aspecto de políticas públicas que puedan representar más a ese ciudadano común, se deberían tomar en cuenta estas iniciativas, porque a través de los medios de comunicación y a través de la comunicación estratégica de las instituciones que están llamadas a dar respuesta quizás a una comunidad más vulnerable, vemos un sinnúmero de estrategias que van encaminadas a sí, estamos haciendo por la gente, pero ¿qué estamos haciendo por la gente cuando hay personas ahí afuera que no tienen con qué construir una vivienda digna, ni siquiera para vivir ellos mismos? Creo que tenemos que dar una mirada en ese sentido y poder accionar más en favor de los que no pueden. Gracias, Kun. Estamos de regreso y estamos en una época del año donde, señores, y hoy vemos una información precisamente que nos alerta en ese sentido. Es la información que dice que la acumulación de sargazo, por ejemplo, ahí en la costa de Juancho, la acumulación de estas algas han provocado la muerte de miles y miles y miles de peces. No vamos a hablar del impacto que eso tiene en el turismo y, por supuesto, de esto que necesita una solución que tiene que ser en coordinación con la mayoría de los países que van al Mar Caribe, que están afectadas por los sargazos. Algunos países de Centroamérica, Estados Unidos afectados, pero aquí estamos de nuevo para esta época del año y las playas de República Dominicana no son la excepción. De hecho, ha tocado algunas, incluso del sur del país. Eso es una preocupación que adicionamos nosotros en esta época del año, mi querido De la Rosa, y que tendremos que hablar, por supuesto, de la desgracia que implica el sargazo en las playas del país. Buenas tardes, De la Rosa, vamos a escuchar su comentario. Gracias, buenas tardes, Ivonne. Miren, el día 1 de junio, el domingo, sucedió un acontecimiento en México que ha causado un revuelo a nivel internacional. Y es que el gobierno de Manuel López Obrador, que empezó en el año 2018, el 1 de diciembre para ser exacto, hasta el 2024, se concentró en cambiar muchos parámetros sociales en ese gran país que se llama México. Y uno de ellos es
que impulsó y así lo logró a través del Congreso Nacional Mexicano, el cambio de paradigma para elegir los jueces y fiscales y todas las autoridades que tienen que ver con el ámbito de justicia en México. Y se instauró a través de la Constitución mexicana en su modificación la elección de los jueces por el voto popular. Y su primera elección precisamente fue el 1 de junio pasado, dígase, el domingo que acabamos de pasar. ¿Y qué ha pasado con esto? Bueno, ha habido una gran crítica nacional e internacional donde muchas personas de la clase fáctica mexicana se ha opuesto sobre la base de que esto es ilegal y que puede traer como consecuencia que supuestamente el crimen organizado se permee esas elecciones. Hubieron alrededor de 13 millones de votos y esos 13 millones de votos arrojó que ya hoy precisamente van a dar el primer boletín de los jueces de la Suprema. Y la verdad es que quise traer esto a colación porque miren, definitivamente México está cambiando. México está cambiando y con esta nueva incursión que hay de los jueces y fiscales elegidos por el voto popular, definitivamente esto va a marcar un antes y un después en lo que se llama Latinoamérica y el Caribe. Recordemos que solamente de Latinoamérica tiene ese sistema Bolivia que lo instauró a partir de la llegada al gobierno de su presidente Evo Morales, y esto está causando una gran revolución en toda Latinoamérica, porque definitivamente lo que se llama la justicia, que está siendo dirigida por una clase fáctica social de cada país que compone Latinoamérica y el Caribe, ha tenido un revés. Y yo espero que a esto le prestemos mucha atención, porque esto va a dar mucho que decir y mucha agua a beber, porque ya eso se acabó de que un grupo de personas, de ricos, de poderosos nacionales e internacionales, se van a juntar y van a elegir quiénes son los presidentes de la Suprema, los presidentes del Consejo Nacional de la Magistratura, los procuradores generales de la República, los fiscales que van a elegir. No, eso se acabó. Y empezó primero por Bolivia, que copió a Estados Unidos, a Suiza y a Finlandia, y ahora lo tenemos en México. Eso va a tener, oigan, escúchenlo bien, eso va a tener repercusión en toda la geografía latinoamericana y caribeña, porque va a mostrar, sigue mostrando el expresidente Manuel López Obrador y la presidenta Sheinbaum de que real y efectivamente están gobernando por el pueblo y por el pueblo. He dicho. Estamos de nuevo y estamos al aire y estamos rápidos, señores. La verdad no nos va a dar tiempo hoy, parece, porque para poner un temita ahí sobre la mesa con el que, sobre todo con De la Rosa, que es abogado, para verlo respecto a las demandas hechas por Farideh Raful en el día de ayer. Y lo hizo contra el señor, el ángel caído. ¿Se le puede decir así, verdad? Al ángel caído, que es el ángel que es detective, pero que no es detective, al menos es lo que dice el FBI, ¿no? Y tenemos que creerlo. Por tanto, entonces es un faltante y es un impostor, que utilizaba esto para extorsionar, ¿no? En este caso. Y por supuesto, ya eso lo tenemos nosotros claro, los perdones y demás y cuántas cosas. Sin embargo, también la demanda fue contra otra joven, ¿cómo se llama? Ingrid Jorge, la torita, exactamente, que yo creo que puso un elemento interesante en el día de hoy después, porque la soberbia parece que desborda en medio de todo esto, y de lo que decía, mientras Ángel Martínez decía que su principal insumo para él tener información con la que chantajeaba y que ahora lo desmienten, era la CIA, era el FBI y era todos los organismos de seguridad del imperio que lo desmienten en su cara, esta joven
Bueno, pues ha puesto un elemento interesante sobre la mesa, porque ella dice que su principal fuente de información es nada más y nada menos que un fiscal adjunto recién nombrado por la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, lo que me parece un componente grave, gravísimo en este caso. Además, claro está, del elemento que en el caso de esta joven lo que esgrime son tener en sus manos videos sobre la vida, sobre intimidades de personas, funcionarios o no, de personas que ya en sí mismo de la Rosa, pienso yo que encarna un delito, porque a cuenta de que usted tiene que tener videos íntimos de alguna persona. Eso lo voy a dejar ahí, porque no sé si nos dé tiempo para la discusión, creo que no. Y nada más que quiero poner 2 puntos respecto a un caso que envuelve al torpedero de los Tampa Bay, a Wander Franco. Y todos sabemos lo que estaba ocurriendo en el día de ayer. Estaba conociéndose el caso de Wander Franco, que frente a los jueces por primera vez, pues habló, explotó y habló, dijo muchas cosas. Wander Franco está siendo sometido, el caso que se le conoce por presunto abuso y explotación sexual contra una menor de edad aquí en República Dominicana. Y esa menor de edad cuenta con 15 años. Con 15 años. Entonces, el soporte y el sustento viene por los mensajes que el señor Wander Franco le escribía a la joven en una actitud y en una acción de depredación, porque cuando un adulto está acosando y pretendiendo tener algún tipo de relación con una menor de edad, eso no tiene otro nombre que no sea depredación. Se dan muchos casos aquí en República Dominicana donde, y ya se ha normalizado de alguna forma, aunque tenemos que poner el dedo sobre la llaga desde los medios de comunicación, que cuando se junta las limitaciones económicas y la ignorancia, tú ves que muchas familias incluso ponen sus hijos e hijas al mejor postor. Pero este no fue el caso, porque la jovencita, que evidentemente se sentía perseguida por el señor Wander Franco, al menos esos son los elementos que se han puesto sobre la mesa para conocer este caso, pues hizo la denuncia. Después se vinculó a la madre, de la que se decía que recibía algún dinero del pelotero para que el caso no trascendiera a la justicia. Estos casos de abuso, de paradigmas, digo yo, falsos o mal manejados de personas que por el hecho de, bueno, acumular dinero y acumularlo sin ningún tipo de formación que pueda permitirle ver más allá de las posibilidades de mal utilizar ese dinero, ese caso se está conociendo y se está ventilando. Yo quiero decir lo siguiente, porque una de las denuncias que estaba haciendo es de que el Ministerio Público, ¿no?, tiene una actitud en contra del señor Wander Franco, que se dijo, la madre incluso había desistido de la denuncia, pero esos son casos que se persiguen, ¿cómo se dice? De orden público. Se persiguen de orden público. Pero más que eso, un grupo de personas que también han puesto a circular una lista con nombres de gente que dicen y entienden que se está abusando contra Wander Franco. Esas son las mismas cantidad de personas que no han visto que, según las estadísticas, en estos días se nos ha dicho que de la cantidad de parturientas que nosotros hemos tenido en lo que va de año, 550 son de menores. Pero eso no es noticia, ni eso concita, ni la preocupación, pero ni siquiera el cuestionamiento de gente que debían decir, bueno, pero si hay 550 personas, niñas, ¿no?, parturientes que han parido a edad temprana, debería de haber 550 sometidos, porque totalmente. Para los que no se han enterado, usted tener una relación de ese tipo con una menor es un delito. Entonces, delincuente o no, si es así como se ha dicho Wander Franco, no es un asunto del Ministerio Público, ni es un asunto que aparezca un grupo de gente por aquí diciendo que se está cometiendo un abuso. No, el abuso, si es como se está denunciando y por lo que se está conociendo, el abuso lo intentó conocer el señor Wander Franco desde su posición de poder, intentando depredar a una menor. Sépanlo ustedes, eso es un delito, aunque aquí de alguna manera se ha intentado normalizar. Entonces el caso, por supuesto que tiene que conocerse y llegarse a sus últimas consecuencias para que esta práctica aberrante de pervertidores de menores
de una vez y por todas pueda cesar. Así es. Mire, la ley 136 es bastante clara. El señor Guardefranco podrá tirar toda la patada voladora que quiera. Óigame bien. Y ahí escuché que el fiscal va a pedir 30 años. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a escuchar a nuestro querido Domingo Páez en su comentario. Domingo, buenas tardes de nuevo. Gracias. Qué calor. Gracias, Ivonne. Ustedes recordarán que cuando vino Ángel Martínez, yo ofrecí detalles minuciosos y fidedignos de la forma en que él ingresó y de la forma en que fue apresado. Incluso traje 2 videos que lo presenté. Relataba yo en esa oportunidad que Ángel Martínez vino aquí en un crucero. El crucero tocó en Puerto Plata. Y Ángel Martínez bajó del crucero y de forma desafiante, pero también con algún dejo de incoherencia cognitiva, decía: aquí estoy, mátenme, vine para que me maten. Un poco disparatado esto, pero el hecho es que él vino y se hizo firmar ese video, y periodistas y otras personas que estaban ahí, pues también firmaron ese video. Cuando el Ministerio Público de República Dominicana se da cuenta de esto, porque ya había una orden de captura, cuando el Ministerio Público se da cuenta de esto, le pide a la Marina de Guerra, oigan lo que estoy diciendo, a la jefatura de la Marina de Guerra, que detenga a Ángel Martínez. Pero la Marina de Guerra, que tiene una dotación en el puerto, no lo detiene bajo el argumento de que no tiene una orden de juez para detenerlo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el Ministerio Público se buscó rápidamente una orden de un juez y lo detuvo, le ordenó al DICRIM que lo detuviera. Pero ¿dónde fue detenido Ángel Martínez? No fue en tierra firme, fue en alta mar. No fuera de las aguas territoriales, en las aguas territoriales, pero en alta mar. Oigan lo que estoy diciendo. Fue detenido allá, fue entonces una lancha y lo bajó del crucero y trajo a Ángel Martínez. Pero, ¿qué es lo que yo quiero traer a colación con esto? Ángel Martínez se prevalía del ejercicio de un derecho individual para hacer lo que hacía. El derecho a la expresión y difusión del pensamiento, a la libre expresión y difusión del pensamiento, que son de los 7 derechos individuales aceptados de manera universal. Y el caso de Ángel Martínez es uno de los tantos casos de gente que se prevalen de ese derecho para montar acciones de extorsión al margen de la ley, a tal punto de que la actividad de comunicación en República Dominicana va adquiriendo un nivel de descrédito a tal punto que ya de lo que hay que proteger, el derecho a la libre expresión del pensamiento, no es del poder que tradicionalmente enfrenta, sino de los propios comunicadores. En República Dominicana hay que proteger
el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento de los propios comunicadores que lo han desvirtuado y han convertido la libre expresión y difusión del pensamiento en la libertad para la extorsión a partir de la difusión del pensamiento. Se ha generalizado la extorsión en comunicación en República Dominicana. Se ha generalizado a tal punto de que quienes creemos en esto y practicamos el ejercicio de la difusión del pensamiento como mecanismo de fiscalización al poder y como mecanismo de construcción de una cultura de buena convivencia, tenemos que cerrar fila para enfrentar a los extorsionadores que desacreditan la comunicación. Vamos a interactuar a través de las líneas telefónicas. Ya escucharon los números, pero se lo repetimos: 809-472-9696, línea internacional, 1-833-706-8434. Nos vamos de inmediato, el tiempo se nos hizo corto. La primera llamadita de este día. Hola, hola. Ivonne, Domingo. Adelante. Felicidades, buenas tardes. Domingo, muy de acuerdo con el asunto de Ángel Martínez, pero son percatas minutas de viejo, es la cosa. Aquí hay problemas más serios ahora mismo. Mira, aquí acaban de atracar a una gente en Guaricano, le quitaron su motor. Esas son las cosas que yo entiendo que hay que estar más pendientes. Bien, pues usted está pendiente de esos aspectos y lo ha expresado. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ivonne, estuve escuchando el tema de Wander Franco. Uh-huh. Y todas las 560, 540 niñas que dieron a luz. Uh-huh. Si la fiscalía o el adjunto está dándole seguimiento a eso, ¿dónde está el seguimiento que le está dando a esos hombres que embarazaron a esa menor? Exacto. Y si son menores los dos, ¿dónde están los padres apresados de esos menores? Exacto. Una cosa con violín y otra con guitarra. Eso era lo que decía. Amén. Justamente eso fue lo que dije. Eso fue lo que sí. dije. Claro. Gracias, mi amor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachonas, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y tú, muchachona? Todo bien, menores. Miren, traten de hidratarse mucho, que esta calor está que arde. Estaba viendo que el COE explicaba el significado de las alertas para la temporada ciclónica 2025. Y es bueno que la población se eduque y se oriente, porque solamente a veces escuchamos alerta roja, alerta amarilla, alerta verde, pero no sabemos el significado de cuáles. Entonces entiendo de que hay que estar preparados. Así es, muchas gracias. De la tarde. Usted siempre con un mensaje orientador. Vamos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Como vimos el interés y todo el esfuerzo que hizo el Ministerio Público por apresar a Ángel Martínez, es decir, que se fueron alta mar, que hagan ese mismo esfuerzo con los dueños de puntos de droga, que según la policía tenemos más de 40,000 identificados en el país, y que apresen a los cabecillas, que ese es el verdadero cáncer de la humanidad, la droga, el vicio de droga. Y el gobierno que gasta tanto en publicidad, que yo me acuerdo en los 80, cuando yo era niño, que había Hogares Crea, tenía un anuncio, y la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, sobre el daño que hacía la droga, y ese tipo de consejos que daban, que gaste salud pública, aunque sea 200 millones en el año, en crear conciencia en los niños y en los jóvenes del daño que hace la drogadicción. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, querida Ivonne. Hola. Ramón Fonder de este lado. Ramón, ¿cómo estás? Adelante. Bien, un saludo a Domingo, a Miguel de la Rosa y a Jensi. Mira, hola, un abrazo. Este país con tantos problemas, señores, problemas medioambientales, problemas de salud, problemas de educación, problemas de trabajo, problemas eléctricos, problemas de todo, y ahora el calor infernal que está haciendo. Y uno, en estos medios, generalmente lo que se escuchan son cosas banales y triviales. A mí me da un coraje cuando yo oigo que dicen que fulano, productor de contenido de qué, Virgen de Altagracia, sí, esas cosas, la mayoría de las plataformas digitales aquí lo que están es alienando más a la gente, a la sociedad dominicana, a los jóvenes. Eso da pena. Un país con tantos problemas, eso hay que ponerle de alguna manera, en cierto modo, la llamada ley esa, que mucha gente le llama raza,
hay que buscar la manera de poner algún freno a esa situación de esa banalidad y esa trivialidad y esa gente que lo que viven es haciendo gala de su riqueza, las mujeres haciendo gala de todo su peinado, de su vestido, de la ropa que usan y esas cosas. Eso hay que ponerle algún freno para que esta sociedad pueda avanzar en algún momento. Bien, señores. muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Hola. Hola, Ivonne, buenas tardes. Buenas tardes. En este martes tan caliente. Así mismo, ardiendo, mija, ardiendo. Ay, Jesucristo. Le escuchaba a usted hablar sobre el tema de Ángel Hernández. Ángel Martínez. Ajá, entonces yo digo que las personas en ocasión olvidamos que existe una línea bien pequeñita llamada respeto, porque ese señor no llevaba eso en su disco duro, porque con tantas difamaciones y cosas que habló hasta del mismo presidente y carente de fundamento, yo considero que su intención era manchar el trabajo constante que ha venido haciendo el presidente y, como comentaba Domingo, como buscar cosas donde no la habían. Eso no está nada bien. Ahí viene el proyecto de ley que regula las difamaciones. Él se va a tener que atener a la consecuencia con toda esta inventadora que hizo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Uepa, se nos cayó, pero tenemos esta activa. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero las redes sociales fue que llevaron al PRM el gobierno y atacaron batiendo. Marcha Verde, ahí juntándose todo en la Plaza de la Bandera, llevando su currículum de brazo. Ay, hombre, hijo, tampoco así, eso no es así, señores. Buenas tardes. Saludos, que llevando currículum en la plaza, no, hombre. Buenas. Bueno, señora. Sí, le escucho. Yo a usted. Habla Mary Davis. A mí me parece excelente que haya un nuevo uniforme para la Policía Nacional, que hayan equipos especializados para ese cuerpo castrense. Pero me parece también que nosotros los ciudadanos también tenemos que ser un poquito más respetuosos de las autoridades. Si nosotros queremos que las autoridades nos den un buen servicio, que sin duda alguna nosotros nos consta por ley, nosotros también, yo he visto acciones de la ciudadanía a veces con la Policía Nacional y con la que no son las adecuadas. Sí. Bendiciones para todo el equipo. Gracias, buenas tardes. Es que se pasaron la vida entera irrespetándose a sí mismos. Buenas tardes. Por favor. Buenas. Aquí está, tomamos esta. Buenas tardes. Ajá, se nos cayó también. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, buenas, Ivonne. Saludos para todos. Para ti también, mi amor. Mire, Ivonne, yo quiero recordarle al gobierno que habló tanto de una famosa justicia independiente, que doña Milagro dijo esta mañana que ya son 50 los casos que tienen en la Procuraduría, y a nadie de los PRMistas le dicen que duerman con ropa. Es que tú creíste eso, pero ese era falso. Si tú me hubiese escuchado a mí, te das cuenta que eso era puro marketing. Yo lo dije desde que comenzó el gobierno, que eso era puro marketing. Bueno, pero tú no me hiciste caso a mí. Domingo, saludo. Okay. Eso era para hacerle daño al PLD nada más. Oye, pero tampoco así, hermano mío. No era para hacerle daño al PLD. Claro, ellos se hacen daño solitos, ellos se hacen daño solos, todos. ¿Sabe cuál es el? Oye, pero óyeme, porque ya tú nos cogiste en la curva final. ¿Tú sabes cuál es el término que yo utilizo ahora? Las nuevas impunidades. Pero como no lo podemos debatir ahora, lo único que quiero pedirte encarecidamente es que nos ayudes a despedir el programa del día de hoy antes que nos saquen. Y usted le diga a Cundo que lo saque a usted y a nosotros para que mañana nos reencontremos. Vamos a ver, adelante. Bueno, pues pasen buenas tardes. El pueblo está bastante atento con este gobierno y entonces Cundo que no nos lleve, pero que nos lleve. Es que nos lleve. Nos vemos mañana.